Buenos días desde la Universidad de las Islas Baleares, aquí en Palma de Mallorca. Soy Amir Hassani Maturano, profesor ayudante de Derecho Constitucional de esta universidad. Y bueno, tras recibir la noticia de este excelente congreso online de dirección pública, me he propuesto realizar este vídeo y espero que les guste. El título que presento es el desempeño de objetivos en la evaluación de la gestión de la dirección pública. En el presente trabajo se propone, a partir de un análisis de la regulación de la evaluación del desempeño contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el desarrollo del mismo en las diferentes administraciones públicas, ofrecer al menos una reflexión crítica. En síntesis, lo que se propone es contribuir a una delimitación conceptual del concepto, concretamente de evaluación del desempeño, ofrecer una serie de criterios o pautas para el desempeño de objetivos en la evaluación de la gestión en la dirección pública, todo ello obviamente con la finalidad de una modernización de la dirección pública profesional en las distintas administraciones públicas. Como bien sabemos, los resultados en un servicio de cualquier administración dependerán en gran medida de los individuos que lo componen. Más concretamente, por el fruto del desempeño de las tareas u objetivos marcados. Entre estos individuos, en este vídeo, hacemos referencia clara a los directivos públicos. Los directivos públicos se sitúan en el mando intermedio entre la política y la función pública. Lideran la formulación de políticas públicas, además de procurar una ejecución solvente. Para el ingreso de esta categoría no es obligatoria ni se exige la previa pertenencia a un colectivo concreto. Es decir, no necesariamente han de ser ni funcionarios de carrera, ni personal laboral, ni funcionario interino. Al igual que sucede como una empresa privada. Es decir, su evaluación está sujeta a unos criterios de eficacia y eficiencia. El Estatuto Básico del Empleado Público, en su articulado, dispone un carácter abierto de su regulación, estamos refiriendo a la dirección pública, e institucionalización por parte de las administraciones públicas. Si nos preguntamos si son necesarios los directivos públicos, consideramos que las administraciones modernas necesitan un grupo directivo profesionalizado capaz de liderar un grupo responsable y al mismo tiempo estar sometido a una evaluación. Como hemos advertido, su regulación se puede introducir en las distintas administraciones mediante una legislación de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. Así pues, los directivos públicos están destinados a desempeñar determinados altos cargos de dirección administrativa, obviamente siempre subordinados al correspondiente ejecutivo. Hoy en día, dichos gestores se designan, por lo general, en virtud de una confianza política, aunque un alto porcentaje continúa siendo reclutado de facto dentro de la propia administración. Su nombramiento en la regulación no se produce por estrictas razones de confianza política, sino que se designa atendiendo unos principios de mérito, capacidad y criterios de dignidad, y siempre mediante unos procedimientos que garanticen la concurrencia y la publicidad. Por otro lado, el personal directivo no integra una carrera profesional, sino que su condición se adquiere y se ejerce al desempeñar unas funciones calificadas como directivas. La construcción de un régimen específico que nos conlleve a que sea una dirección pública profesionalizada está en andadura. Es lo que se está tratando por los distintos operadores en distintas reflexiones. Una estimación lógica conllevaría que esta regulación se llevara en una ley organizativa y no en una ley de función pública, como actualmente se regula. El
El porqué de su escaso desarrollo legal, tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en las distintas leyes de desarrollo, se puede deber tanto a fuertes resistencias culturales como al distinto impacto económico. Es evidente que una mala implantación o una deficiente aplicación de la carrera o de la dirección pública profesional pueden arruinar las posibilidades efectivas de un nuevo cambio en el sistema de la gestión de personas en nuestras organizaciones públicas. Al tratar la evaluación del desempeño, como bien sabemos, la ciudadanía está demandando un mayor rendimiento de las administraciones para ofrecer distintas respuestas. Pues en la actualidad se exige que se incremente de modo perceptible la calidad en la erogación de los servicios públicos. Al mencionar la carrera profesional, se había articulado como un derecho de los funcionarios públicos una promoción profesional vinculada en la mayoría de ocasiones a la idea de retribución, descuidándose por completo de esta idea de gestión en su conjunto. En suma, se requiere una evaluación de la actividad realizada en función de unos objetivos definidos, siempre con unos recursos asignados. Trasladado a lo que estamos tratando, una mejora en la gestión por parte de los directivos públicos profesionales requiere, como parte esencial del mismo, un análisis de los objetivos en la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, en primer lugar, mide el rendimiento y la conducta. Es decir, en primer lugar, mide tanto el rendimiento como la conducta de los empleados públicos y el conjunto de esa unidad o departamento. Y en segundo lugar, da un sentido a la carrera profesional, no vinculada a la idea primaria de la retribución. No obstante, este razonamiento, lógicamente, no es compartido por toda la literatura científica o a los distintos operadores, en lo que respecta tanto a su necesidad como su posibilidad de implementación. Así pues, por señalar algunos obstáculos, entre ellos podemos destacar la conflictividad inherente a una evaluación, es obvio, a nadie le gusta ser evaluado, y a la dificultad de establecer unos parámetros para esa evaluación. O dicho con otros términos, ¿qué evaluamos y qué consecuencias tiene esa evaluación? La evaluación del desempeño se regula en el artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público. Lo define en su apartado primero como el procedimiento mediante el cual se mide y se valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Subrayando en el apartado 3 de este mismo artículo amplio margen a las administraciones públicas, igual que sucedía con la dirección pública, para establecer los sistemas de evaluación. Es decir, en su articulado da un amplio margen a las distintas administraciones públicas en su regulación. Volviendo a reiterar la definición, a modo de síntesis, en el artículo 20, en concreto en el apartado 1 del Estatuto Básico del Empleado Público, se entiende que las administraciones imperativamente deben establecer sistemas que establezcan la evaluación del desempeño de sus trabajadores, ya sean funcionarios o ya sean contratados laborales. Además, es un procedimiento mediante el cual se mide y se valora una conducta profesional y al mismo tiempo el rendimiento de unos resultados o unos objetivos marcados. Estos sistemas de evaluación deben adecuarse necesariamente con los criterios de transparencia, imparcialidad, objetividad y no discriminación. En lo que respecta a la igualdad, no tienen que ser necesariamente los mismos para todos,
puesto que los criterios a establecer dependen del tipo de funciones a realizar. Por ende, un sistema de evaluación objetivo puede permitir ser un factor esencial para la mejora en la carrera profesional. Si bien, claro está, el diseño y la regulación de un sistema de evaluación en una unidad o en un puesto de trabajo resulta preciso definir tanto la finalidad del mismo, es decir, en primer lugar la finalidad del mismo, y en segundo lugar una comprensión tanto por esos empleados, en este caso nos referimos a los directores públicos profesionales, como también a los departamentos de selección de personal. Anteriormente, ligar una carrera profesional a la antigüedad y, en consecuencia, a la retribución, posiblemente resultaba sensato, nadie lo niega, si bien no era ni eficaz en su conjunto, ni motivador, ni tenía ningún aspecto de motivación. Por ende, en contraposición a los méritos de antigüedad, resultaría preferible enlazarlo a una evaluación del desempeño de las funciones a su gestión y así una progresión en su carrera profesional. Junto a ello, al mismo tiempo, se ha de unir a unos complementos de productividad. Nadie lo niega. Ahora, el obstáculo, como en cualquier otro aspecto de modernización en la administración pública, derivaría en ser algo revolucionario a lo que conocemos en el día a día de la gestión pública. Por destacar algunas ventajas en la evaluación del desempeño, podemos decir que nos permitiría averiguar o conocer las necesidades de formación de ese puesto o unidad departamental, nos permitiría realizar un diagnóstico a una modernización y también nos permite desarrollar en mayor medida los servicios, o mejor dicho, los departamentos de recursos humanos en las variables para seleccionar a un personal. En contraposición, por anotar algunas objeciones o reparos, nos encontramos algunas desde el punto de vista individual y otras desde el punto de vista colectiva. Por recalcar una, por falta de espacio, desde el punto de vista individual ya la advertimos, sobre todo el que a nadie le gusta ser evaluado. Dentro de la literatura científica se considera una clasificación de distintas evaluaciones del desempeño. Por un lado, la que se produce entre el equipo, es decir, intrínseca, donde se puede atender en la evaluación a la determinación de unos salarios, o nos permitiría ofrecer una determinación para los salarios, los complementos, las promociones. Por otro, una evaluación del personal en sí, que nos puede permitir conocimiento, es decir, medir la necesidad de formación, los conocimientos o la motivación, que esto es algo más subjetivo, y por último una evaluación del sistema que faculte una planificación tanto en recursos humanos, es decir, en la función pública, como una modernización en sí en toda esa gestión administrativa. En el aspecto que nos movemos, es decir, en la dirección pública, yo consideramos que debe incidir principalmente en este aspecto último, en la evaluación del sistema en su conjunto. Es decir, incidir tanto en la planificación de recursos humanos como en la modernización de la gestión administrativa en el conjunto de sus procesos. Ahora bien, la motivación o la formación de la unidad o del puesto también dependen en gran medida de una actuación directiva. Aunque el punto principal, la finalidad principal en la evaluación necesariamente reside en sintetizar los procesos administrativos o incluso los de mera gestión. Todo ello con un método más profesionalizado, que nos permita
o nos proporcione un conocimiento de lo que es correcto o incorrecto en el desempeño o en esa tarea. Por ello, se requieren unos criterios a la hora de evaluar esos procesos. Resultan primordiales esos criterios, ya que primero permite realizar un juicio, sea o no en la dirección pública, además los efectos derivados, es decir, las responsabilidades o consecuencias. Todo ello partiendo según si la medida a evaluar tiene relevancia, eficacia y fiabilidad, y no es discriminatoria. Ya lo habíamos sugerido previamente. La evaluación, cuando hablamos de la evaluación del desempeño de una tarea, estamos refiriéndonos al comportamiento del profesional que genera este servicio. El mismo puede ser una actitud cognitiva, es decir, por ejemplo, el conocimiento, o una actitud, sin olvidarnos, obviamente, del contexto donde se origina, es decir, tanto de la cooperación, la motivación, etc. Esta evaluación del desempeño de la tarea, es decir, de los comportamientos de los profesionales, como el desempeño contextual, es decir, las distintas variables, nos permite realizar una evaluación del desempeño en su conjunto. Para finalizar, sugerir, en consecuencia a todo lo que hemos expresado, que tanto dirección pública profesional ligada a una carrera profesional ha de estar expresada en términos de evaluación, puesto que son piezas esenciales en la innovación del empleo público. Si bien un mayor conocimiento, un acercamiento conceptual y una definición del modelo para su ejecución pueden ser las premisas del éxito en el futuro. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Buenos días desde la Universidad de las Islas Baleares, aquí en Palma de Mallorca. Soy Amir Al-Hassani Maturano, profesor ayudante de Derecho Constitucional de esta universidad. Y bueno, tras recibir la noticia de este excelente congreso online de dirección pública, me he propuesto realizar este vídeo y espero que les guste. El título que presento es el desempeño de objetivos en la evaluación de la gestión de la dirección pública. En el presente trabajo se propone, a partir de un análisis de la regulación de la evaluación del desempeño contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el desarrollo del mismo en las diferentes administraciones públicas, ofrecer al menos una reflexión crítica. En síntesis, lo que se propone es contribuir a una delimitación conceptual del concepto, concretamente de evaluación del desempeño, ofrecer una serie de criterios o pautas para el desempeño de objetivos en la evaluación de la gestión en la dirección pública. Todo ello, obviamente, con la finalidad de una modernización de la dirección pública profesional en las distintas administraciones públicas. Como bien sabemos, los resultados en un servicio de cualquier administración dependerán en gran medida de los individuos que lo componen. Más concretamente, por el fruto del desempeño de las tareas u objetivos marcados. Entre estos individuos, en este vídeo, hacemos referencia clara a los directivos públicos. Los directivos públicos se sitúan en el mando intermedio entre la política y la función pública. Lideran la formulación de políticas públicas, además de procurar una ejecución solvente. Para el ingreso de esta categoría no es obligatoria ni se exige la previa pertenencia a un colectivo concreto. Es decir,
No necesariamente han de ser ni funcionarios de carrera, ni personal laboral, ni funcionario interino. Al igual que sucede como una empresa privada. Es decir, su evaluación está sujeta a unos criterios de eficacia y eficiencia. El Estatuto Básico del Empleado Público, en su articulado, dispone un carácter abierto de su regulación, estamos refiriendo a la dirección pública, e institucionalización por parte de las administraciones públicas. Si nos preguntamos si son necesarios los directivos públicos, consideramos que las administraciones modernas necesitan un grupo directivo profesionalizado capaz de liderar un grupo responsable y al mismo tiempo estar sometido a una evaluación. Como hemos advertido, su regulación se puede introducir en las distintas administraciones mediante una legislación de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. Así pues, los directivos públicos están destinados a desempeñar determinados altos cargos de dirección administrativa, obviamente siempre subordinados al correspondiente ejecutivo. Hoy en día, dichos gestores se designan, por lo general, en virtud de una confianza política, aunque un alto porcentaje continúa siendo reclutado de facto dentro de la propia administración. Su nombramiento en la regulación no se produce por estrictas razones de confianza política, sino que se designa atendiendo unos principios de mérito, capacidad y criterios de dignidad, y siempre mediante unos procedimientos que garanticen la concurrencia y la publicidad. Por otro lado, el personal directivo no integra una carrera profesional, sino que su condición se adquiere y se ejerce al desempeñar unas funciones calificadas como directivas. La construcción de un régimen específico que nos conlleve a que sea una dirección pública profesionalizada está en andadura. Es lo que se está tratando por los distintos operadores en distintas reflexiones. Una estimación lógica conllevaría que esta regulación se llevara en una ley organizativa y no en una ley de función pública, como actualmente se regula. El porqué de su escaso desarrollo legal, tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en las distintas leyes de desarrollo, se puede deber tanto a fuertes resistencias culturales como al distinto impacto económico. Es evidente que una mala implantación o una deficiente aplicación de la aplicación de la carrera o de la dirección pública profesional pueden arruinar las posibilidades efectivas de un nuevo cambio en el sistema de la gestión de personas en nuestras organizaciones públicas. Al tratar la evaluación del desempeño, como bien sabemos, la ciudadanía está demandando un mayor rendimiento de las administraciones para ofrecer distintas respuestas. Pues en la actualidad se exige que se incremente de modo perceptible la calidad en la erogación de los servicios públicos. Al mencionar la carrera profesional, se había articulado como un derecho de los funcionarios públicos una promoción profesional vinculada en la mayoría de ocasiones a la idea de retribución, descuidándose por completo de esta idea de gestión en su conjunto. En suma, se requiere una evaluación de la actividad realizada en función de unos objetivos definidos, siempre con unos recursos asignados. Trasladado a lo que estamos tratando, una mejora en la gestión por parte de los directivos públicos profesionales requiere, como parte esencial del mismo, un análisis de los objetivos en la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, en primer lugar, mide el rendimiento y la conducta.
Es decir, en primer lugar, mide tanto el rendimiento como la conducta de los empleados públicos y el conjunto de esa unidad o departamento. Y en segundo lugar, da un sentido a la carrera profesional, no vinculada a la idea primaria de la retribución. No obstante, este razonamiento, lógicamente, no es compartido por todos, por toda la literatura científica o a los distintos operadores, en lo que respecta tanto a su necesidad como su posibilidad de implementación. Así pues, por señalar algunos obstáculos, entre ellos podemos destacar la conflictividad inherente a una evaluación, es obvio, a nadie le gusta ser evaluado, y a la dificultad de establecer unos parámetros para esa evaluación. O dicho con otros términos, ¿qué evaluamos y qué consecuencias tiene esa evaluación? La evaluación del desempeño se regula en el artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público. Lo define en su apartado primero como el procedimiento mediante el cual se mide y se valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Subrayando en el apartado 3 de este mismo artículo amplio margen a las administraciones públicas, igual que sucedía con la dirección pública, para establecer los sistemas de evaluación. Es decir, en su articulado da un amplio margen a las distintas administraciones públicas en su regulación. Volviendo a reiterar la definición, a modo de síntesis, en el artículo 20, en concreto en el apartado 1 del Estatuto Básico del Empleado Público, se entiende que las administraciones imperativamente deben establecer sistemas que establezcan la evaluación del desempeño de sus trabajadores, ya sean funcionarios o ya sean contratados laborales. Además, es un procedimiento mediante el cual se mide y se valora una conducta profesional y al mismo tiempo el rendimiento de unos resultados o unos objetivos marcados. Estos sistemas de evaluación deben adecuarse necesariamente con los criterios de transparencia, imparcialidad, objetividad y no discriminación. En lo que respecta a la igualdad, no tienen que ser necesariamente los mismos para todos, puesto que los criterios a establecer dependen del tipo de funciones a realizar. Por ende, un sistema de evaluación objetivo puede permitir ser un factor esencial para la mejora en la carrera profesional. Si bien, claro está, el diseño y la regulación de un sistema de evaluación en una unidad o en un puesto de trabajo resulta preciso definir tanto la finalidad del mismo, es decir, en primer lugar la finalidad del mismo, y en segundo lugar una comprensión tanto por esos empleados, en este caso nos referimos a los directores públicos profesionales, como también a los departamentos de selección de personal. Anteriormente, ligar una carrera profesional a la antigüedad y en consecuencia la retribución posiblemente resultaba sensato, nadie lo niega, si bien no era ni eficaz en su conjunto ni motivador ni tenía ningún aspecto de motivación. Por ende, en contraposición a los méritos de antigüedad, resultaría preferible enlazarlo a una evaluación del desempeño de las funciones a su gestión y así una progresión en su carrera profesional. Junto a ello, al mismo tiempo, se ha de unir a unos complementos de productividad. Nadie lo niega. Ahora, el obstáculo, como en cualquier otro aspecto de modernización en la administración pública, derivaría en ser algo revolucionario a lo que conocemos en el día a día de la gestión pública. Por destacar algunas ventajas en la evaluación del desempeño, podemos decir que nos permitiría
averiguar o conocer las necesidades de formación de ese puesto o unidad departamental, nos permitiría realizar un diagnóstico a una modernización y también nos permite desarrollar en mayor medida los servicios, o mejor dicho, los departamentos de recursos humanos en las variables para seleccionar a un personal. En contraposición, por anotar algunas objeciones o reparos, nos encontramos algunas desde el punto de vista individual y otras desde el punto de vista colectiva. Por recalcar una, por falta de espacio, desde el punto de vista individual ya la advertimos, sobre todo el que a nadie le gusta ser evaluado. Dentro de la literatura científica se considera una clasificación de distintas evaluaciones del desempeño. Por un lado, la que se produce entre el equipo, es decir, intrínseca, donde se puede atender en la evaluación a la determinación de unos salarios, o nos permitiría ofrecer una determinación para los salarios, los complementos, las promociones. Por otro, una evaluación del personal en sí, que nos puede permitir conocimiento, es decir, medir la necesidad de formación, los conocimientos o la motivación, que esto es algo más subjetivo, y por último, una evaluación del sistema que faculte una planificación tanto en recursos humanos, es decir, en la función pública, como una modernización en sí en toda esa gestión administrativa. En el aspecto que nos movemos, es decir, en la dirección pública, yo consideramos que debe incidir principalmente en este aspecto último, en la evaluación del sistema en su conjunto. Es decir, incidir tanto en la planificación de recursos humanos como en la modernización de la gestión administrativa en el conjunto de sus procesos. Ahora bien, la motivación o la formación de la unidad o del puesto también dependen en gran medida de una actuación directiva. Aunque el punto principal, la finalidad principal en la evaluación necesariamente reside en sintetizar los procesos administrativos o incluso los de mera gestión. Todo ello con un método más profesionalizado, que nos permita o nos proporcione un conocimiento de lo que es correcto o incorrecto en el desempeño o en esa tarea. Por ello, se requieren unos criterios a la hora de evaluar esos procesos. Resultan primordiales esos criterios, ya que primero permite realizar un juicio, sea o no en la dirección pública, además los efectos derivados, es decir, las responsabilidades o consecuencias. Todo ello partiendo según si la medida a evaluar tiene relevancia, eficacia y fiabilidad, y no es discriminatoria. Ya lo habíamos sugerido previamente. La evaluación, cuando hablamos de la evaluación del desempeño de una tarea, estamos refiriéndonos al comportamiento del profesional que genera este servicio. El mismo puede ser una actitud cognitiva, es decir, por ejemplo, el conocimiento, o una actitud, sin olvidarnos, obviamente, del contexto donde se origina, es decir, tanto de la cooperación, la motivación, etc. Esta evaluación del desempeño de la tarea, es decir, de los comportamientos de los profesionales, como el desempeño contextual, es decir, las distintas variables, nos permite realizar una evaluación del desempeño en su conjunto.
para finalizar, decir o sugerir, en consecuencia a todo lo que hemos expresado, que tanto dirección pública profesional ligada a una carrera profesional ha de estar expresada en términos de evaluación, puesto que son piezas esenciales en la innovación del empleo público. Si bien un mayor conocimiento, un acercamiento conceptual y una definición del modelo para su ejecución pueden ser las premisas del éxito en el futuro. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.